Bueno, ahora vamos a hablar de lo que no es el discernimiento de espíritus. No es agudeza mental, número 1. Puede que tengas eso, puede que no tengas eso, pero eso no es lo que es discernimiento de espíritus. No es imaginación, no es discernimiento de faltas. Muchas veces no se requiere ninguna manifestación sobrenatural para discernir que la gente tiene faltas. Eso se ve muy obviamente muchas veces en la gente. Así que el discernimiento de espíritus no es el discernimiento de faltas. Una falta no es sinónima de espíritu. 4. No es adivinar la suerte. Pero te dirá qué espíritu está en el adivino. No es adivinar la suerte, pero sí te dirá qué espíritu está en el adivino, porque los adivinos que realmente están recibiendo poder del diablo, claro que están recibiendo poder a través de espíritus malos. Tampoco es el uso popular corriente de la percepción extrasensorial, adivinar la suerte, la parapsicología, la psicocibernética, ciencia cristiana, espiritismo, y con otro ismo, no es echar fuera demonios. No es echar fuera demonios. Muchos en el mundo cristiano, llamado supuestamente cristiano, entre los cristianos dicen que la manifestación, le llaman el don de discernir espíritus, y no es ningún don, es la manifestación, pero dicen que el don de discernir espíritus es echar fuera espíritus. Pero eso no es cierto. El echar fuera espíritus es otra cosa. Uno tiene que discernir un espíritu antes de echarlo fuera, pero discernir que hay un espíritu malo dentro de uno no es lo mismo que echarlo fuera. Esta manifestación precede al echar fuera un espíritu malo. No es lo mismo. De nuevo vemos que es nuestra operación de la capacidad. No hay ningún otro que opere esta capacidad. Nosotros lo hacemos. Y recibimos de Dios, mediante su revelación en nosotros, la información, toda la información que quisiéramos tener. ¿Es lo que dice? La información necesaria, exactamente. No toda la información que nos pudiera dar la gana querer, sino la información necesaria en cuanto a la presencia o ausencia de espíritus y la identidad de los espíritus presentes. También, como parte de esta manifestación, si Dios nos dice que tal y tal persona tiene espíritus malignos, malos, la otra parte de la manifestación del discernimiento de espíritus entonces es decirnos sí o no echarlos fuera. Porque en el nombre de Jesucristo podemos echar fuera espíritus malos. El nombre de Jesucristo es por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Seguro se acuerdan. Así que no hay ningún espíritu que pueda permanecer dentro de nadie si en el nombre de Jesucristo se le echa fuera. Pero para que ese poder esté en operación, para hacer lo que Dios quiere en cuanto a los espíritus malos, tenemos que tener revelación. Dios tiene que decirnos, mediante el discernimiento de espíritus, sí, se te permite echar fuera ese espíritu. Si no nos da esa revelación como parte, es parte de la manifestación del discernimiento de espíritus. Si no nos da esa información, entonces no sabemos qué hacer. Pero o nos dice que sí o nos dice que no. Es parte de la manifestación. Porque a veces vamos a saber que una persona tiene espíritus malos y no vamos a tener la luz verde, no vamos a tener el permiso de echar fuera ese espíritu. Por lo general, si Dios nos dice que alguien tiene espíritu malo, bueno, siempre va a tener una necesidad, un uso. Y muchas veces, o a veces, mejor dicho, a veces va a decirnos, sí, echa fuera ese espíritu. Otras veces, sencillamente, vamos a saberlo para saber cómo proceder en cuanto a esa situación, a esa persona. El Dr. Whewell aprendió muchas cosas sobre este campo de discernimiento de espíritus de varias maneras muy pintorescas e interesantes, porque yo he tenido el privilegio de aprender sobre estas cosas de él. Yo tomé la clase avanzada
como ustedes la están tomando en una ocasión. Yo fui al estado de California, en los Estados Unidos, en el área de San Francisco, donde el Dr. Weber presentó la clase en vivo, y yo cursé el curso con él, y aprendí muchísimo. Luego volví a tomar el curso de nuevo, y varias veces, y luego me pidieron que yo empezara a enseñarle también, así que aquí estoy. Pero yo empecé y continúo aprendiendo del Dr. Wilwood. Dios no tuvo que mostrarme todas esas cosas directamente y personalmente. Pero en el caso del Dr. Wilwood, no había nadie, o no había muchas personas que pudieran enseñarle. Había algunas personas, y vamos a hablar más de eso más adelante, había algunas personas que sí le ayudaron mucho. Uno de ellos se llama B.G. Leonard, o en inglés B.G. Leonard. Y él era de Canadá, y el Dr. Weber fue a Canadá y aprendió muchas cosas de él en el lado práctico de las manifestaciones. Pero, de todos modos, no había nadie enseñando la clase avanzada en aquella época, como el doctor lo ha hecho y como yo lo hago, y como Renaud Tamnap lo ha hecho en francés y como otros en el futuro en otros idiomas lo harán, me imagino. Así que él tuvo que aprender muchas cosas directamente de Dios, y Dios le mostró cosas. El doctor Weber, cuando él comparte sobre esto, de cómo él aprendió sobre ser entre espíritus, dice que se siente lleno de un sentimiento palpable de la misericordia y la gracia de Dios, que Dios le permitiera aprender cosas de la manera que él las emprendió. Porque aunque B.G. Leonard le enseñó muchas cosas sobre la revelación, sobre las manifestaciones de revelación, el Dr. Weber tuvo que poner las cosas por práctica. Y el Dr. Weber estaba viviendo en esta época en la ciudad de Van Wert, Ohio. Allí aprendió muchas cosas. Y para aprender, él tomó la decisión de ir a la gran ciudad de Chicago, una ciudad de varios millones de personas, porque Van Wert era una ciudad más pequeña, donde prácticamente él les conocía a todos y todos le conocían a él. Así que él no quiere estar en ese ambiente para aprender estas cosas, él quiere tener un poco más de anonimidad. Así que él fue a Chicago, esta gran ciudad de varios millones, que no es como está a unas 5 o 6 horas de Van Wert. Fue allá para aprender cosas sobre la revelación, y en particular sobre la manifestación del discernimiento de espíritus. Él fue allá y él le dijo al padre: mire, padre, yo voy a meterme en la calle aquí en Chicago en la hora en que la gente está saliendo de su trabajo. Muchas personas están llenando las aceras y las calles de Chicago en esa hora, como a las 5 de la tarde, cuando la gente sale de su trabajo. Y padre, yo voy a preguntarte si esa persona es un cristiano o no. ¿Ok? Y así le habló al padre y le preguntó. La primera persona se acercó y él le preguntó al padre: ok, padre, ¿es esta persona un cristiano? ¿Es esta persona salva o no? Y el padre, esa primera vez, le mostró un corazón blanco y radiante, muy limpio, muy puro, muy bello. Y así que el Dr. Weber entonces se acercó a la persona y le preguntó: perdone, señor, ¿es usted cristiano? Y el señor respondió al doctor, dijo: sí, gloria a Dios, yo soy cristiano, Dios le bendiga. Y así el doctor entonces supo, el doctor sabía que sí, Dios es Dios, Él realmente da revelación y esto está funcionando. Y luego le preguntó para otra persona: padre, esta persona que viene por aquí, ¿es un cristiano? Y él entonces vio una imagen, él vio una imagen de un corazón negro, corazón negro y podrido. Se acercó a la persona y le preguntó: perdone, señor, ¿es usted cristiano? Y el señor respondió: ¿cristiano? Yo no soy cristiano, fuera de aquí. Bueno, entonces él sabía muy claramente de que él estaba tratando de revelación aquí. Es que el padre estaba trabajando con él para que él pudiera saber, que sabía que esto de verdad
funcionaba, que no era ningún truco de la mente, no era ninguna otra cosa, sino la verdad de la palabra de Dios. Y él entonces fue aprendiendo cosas de esta forma. No tenía nadie que le enseñara, que le expusiera la palabra como nosotros tenemos hoy en día. Fue a hacer otra cosa también. El doctor dice que nunca ha sido un gran aficionado a las carreras de caballos, pero fue una vez para practicar su revelación y fue a esta ocasión en Van Wert, fue al lugar donde el hipódromo allí, donde te presentaban las carreras de caballos, y él le preguntó al padre, bueno, yo quiero saber cuáles son los caballos que van a ganar. ¿Qué caballo va a ganar la primera carrera? 7, puso 7. La segunda, puso el número. Eso, y así, creo que fueron 6 carreras, algo así, y puso el número que el padre le mostró, que le dijo en cada ocasión. No apostó nada, pero puso el número. Estaba al lado de un apostador profesional. El doctor no sabía nada de apostar en las carreras de caballos, pero ahí estaba al lado de un hombre que pasaba mucho tiempo, perdía mucho tiempo en esto, pero sabía mucho sobre los caballos y las posibilidades, y era un perito en esto. Pero ese perito no acertó en ningún caso esa tarde, y ustedes saben lo que pasó. El doctor Weibel acertó en cada caso, no sabiendo nada de nada sobre los caballos, solo poniendo el número que Dios le dio. Y fíjense que no estaba apostando, porque Dios no está en favor de ayudarle a la gente a través de revelación para que sepan en cosas como apuestas a caballos. Así que este ejemplo no lo estoy compartiendo con ustedes para que ustedes se vayan al hipódromo para practicar. A lo mejor perderán todo, porque ¿dónde está la necesidad? Para ustedes no hay ninguna necesidad de saber esto. Para el doctor Weibel, sí, Dios quería enseñarle porque Dios conocía su corazón. Dios sabía que el doctor Weibel quería aprender la palabra de Dios, quería saber para que él pudiera aplicar los principios él mismo, para que él pudiera compartirlos con otros. Así que el doctor fue aprendiendo. Y él sabía que esto de la revelación no era nada estúpido, era la palabra de Dios, era la verdad. Otra vez, él fue con la doctora Higgins, y no sé si ustedes se acuerdan de ella, está en la película, una de las películas que se han presentado aquí en Venezuela. ¿Cuál es la palabra prevaleciente? O un hombre único, ¿no es cierto? Un hombre único, ¿no? Se habla un poco de ella, la doctora Higgins, que fue una gran mujer de Dios, y uno de los creyentes que más quería aprender de las cosas de Dios con el doctor Weibel. Él incluso, quizás se acuerdan de que ella tenía la costumbre de llamarle a su oficina en Van Wert, muchas veces muy tarde, porque el doctor tenía la costumbre de estudiar y de trabajar la palabra hasta las horas tempranas de la mañana, altas horas de la mañana, y él entonces compartía con ella las cosas que había aprendido ese día, porque ella sabía que si él estaba en su oficina, que él contestaría el teléfono, y si no estaba en su oficina, entonces estaría en otra parte y no podría hablar con él esa noche. Pero él fue con ella una vez a un bar, a un lugar donde sirven bebidas alcohólicas, y allí una mujer estaba echando dados, jugando los dados ahí, y estaba ganando mucho con los dados, porque estaba operando un espíritu malo. Y así que el doctor Weibel, junto con la doctora Higgins, sencillamente le dijo al padre, bueno, padre, yo quiero operar el poder de Dios para que ella para que ese poder diabólico con ella se paralice. Así le habló al padre, y entonces la mujer empezó a faltar. Su suerte antes había sido fenomenal, claro, porque no era suerte, el poder de espíritus malos, pero empezó entonces a no acertar, a perder, y empezó a maldecir y a decir palabrotes y todo, y dejó de jugar, porque su poder, su conexión había sido invalidada, había sido rota. Otra vez, el doctor y la doctora Higgins iban a ir a una conferencia de un espiritista que había venido de Inglaterra
para presentar una conferencia en Chicago. Y ellos habían tomado la decisión de ir para ver qué clase de espíritu, o qué espíritu él estaba operando. Querían operar la manifestación de discernimiento de espíritus con este espiritista. Así que iban a llegar a las 7:30 a la reunión, y llegaron un poco antes de las 7:30 a la puerta del lugar donde supuestamente iba a presentar su conferencia, este espiritista en Inglaterra, y aquí había un anuncio en la puerta diciendo que la conferencia había sido cancelada esa noche, por el motivo que fuera. Es que no tenemos, como dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus malos, espíritus malignos. Nuestra lucha es contra poderes espirituales. Y así nosotros tenemos que operar el poder del Espíritu Santo para discernir, detectar, ser alertado o hecho consciente de la presencia de espíritus malos o de espíritus buenos, porque también podemos saber a través de esta manifestación si uno es renacido, y determinar su identidad, ya sea en espíritus del diablo, Espíritu Santo o espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre, ¿se acuerdan que la palabra espíritu tiene varias acepciones? Y a veces la palabra espíritu, ruach en hebreo, neuma en griego, se usa en la Biblia para referirse a la vida de alma, ¿se acuerdan? Vida de alma. Cada hombre, cada mujer, cada ser humano tiene el espíritu del hombre, que es sencillamente otra manera de referirse a la vida biológica, la vida de alma. ¿Entienden eso? Muy importante. Si no entienden eso, van a estar en confusión mucho, porque ahí están casi todos los demás en confusión todo el tiempo en cuanto a este tema, porque no saben dividir entre alma, la vida de alma y la vida de espíritu. Pero nosotros no tenemos que caer en ese error todo el tiempo. No tenemos que estar en ese error nada, porque nosotros sabemos, según la palabra. Así que podemos saber si estos espíritus son del diablo, si son del Espíritu Santo o espíritu del hombre. Y si los espíritus son malos, nosotros podemos saber si podemos echarlos fuera o no. Y para echar fuera un espíritu malo, se requiere otra manifestación. De verdad, 3 manifestaciones más. Pero la manifestación que quiero destacar ahora es que cada vez que se echa fuera un espíritu malo, es una operación de la manifestación de ser milagros, como dice aquí. Esta manifestación cubre en el mundo espiritual lo que la palabra de ciencia y palabra de sabiduría cubren en el mundo natural. Quiero que ustedes vean esa última frase ahí en sus silabarios. En el mundo natural, en otras palabras, aquí estoy y necesito saber algo sobre esa situación. Necesito saber si alguien está enfermo, si alguien tiene algún problema. Dios me revela y dice que Juanita X está pensando mucho en su novio que está enfermo en Ciudad Bolívar. Dios me revela esto sobre Juanita X o algo así. Él me da la palabra de sabiduría correcta, adecuada. Dios sabe, me dice, bueno, enseñar este versículo de la Escritura o mirarle los ojos y sonreírle, algo así. Me dice algo de ese tipo. Esta palabra de sabiduría que el Padre me da. Ahora, en el mundo espiritual, hablando de espíritus malos, diabólicos, digamos que estamos en un bar, en alguna otra parte, donde hay muchos espíritus malos, quizás, y el Padre me dice, tal y tal persona, José Z, por aquí, José Z, tiene el espíritu de cobardía. Tiene espíritu de cobardía. Ahora bien, yo tengo esta información, ¿qué más necesito? Necesito sabiduría, pero no es otra manifestación, está incluido dentro de la manifestación de discernimiento de espíritus. El Padre entonces me dice, pero no hagas nada, no trates de echar fuera ese espíritu, porque ese hombre no va a robar la mente, a él le gusta tener ese espíritu,
está muy acostumbrado a ese espíritu. Lo único que quiero que tú sepas es que no vas a llegar él con la palabra esta noche porque tiene el espíritu de cobardía. Él tiene temor de escuchar la palabra. En otras palabras, la manifestación de seres espíritus cubre en el mundo espiritual lo que la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría cubren en el mundo natural. Tanto la información, las verdades y los hechos y la sabiduría, qué hacer, se cubren en una sola manifestación en el semestre de espíritus en cuanto a realidades espirituales. ¿Entienden eso? Mientras en el mundo natural se necesitan dos manifestaciones que son la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Ahora es importante también esto. De lo que acabo de compartir, ustedes pueden ver claramente que palabra de ciencia y palabra de sabiduría, como manifestaciones compañeras, a veces uno no distingue entre las dos cosas. Viene la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría a la vez. Es una cosa, prácticamente es la misma manifestación. Porque como ven, están combinadas las dos partes en una sola manifestación en el caso de los espíritus malos. Así que en el caso del mundo natural, también muchas veces puede ocurrir que recibas la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría prácticamente a la vez. Y no distingues entre las dos cosas, y no es importante. Lo importante es que sepan lo que necesitan saber. Es lo importante, no que digan, eso es palabra de ciencia y eso es palabra de sabiduría. Sino que sepas lo que necesites saber y que sepas qué hacer en cuanto a lo que aprendas. Muy bien, discernimiento de espíritus. Cuando tú caminas con Dios, no hay patrones definidos, establecidos. Yo no puedo decirles a ustedes en esta clase tan breve, ni sería lo mejor tratar de decirles a ustedes cubrir todas las situaciones posibles que ustedes pudieran encontrar, porque son infinitas las situaciones posibles, infinitas. Lo que podemos hacer es ver los principios en la palabra que necesitamos saber para que podamos aplicarlos en las diversas situaciones en que nos encontremos. Así que no traten ustedes de reducir a las cosas de Dios a una cuadra muy bien definida. Vamos a definir los principios, yo creo, muy bien para ustedes, para que sepan lo que necesitan saber. Pero no traten de exprimir la esencia de estas cosas para formar un cuadro muy pulcro, muy rectilíneo, muy perfecto, ahora porque no tienen conocimientos suficientes como para hacer eso. Necesitan practicarlo. ¿Se acuerdan de que uno no aprende cómo hacer las cosas solamente leyendo o escuchando? Uno tiene que hacer las cosas uno mismo. Y al hacerlo van a entonces reconocer, esto es lo que él estaba compartiendo. Eso es lo que significa la palabra. Cuando empiecen a practicar esas cosas aún más. Yo sé que ustedes ya han practicado revelación bastante, algunos de ustedes particularmente, y entonces muchas de las cosas tienen mucho sentido para ustedes ya, porque están relacionando estas cosas con lo que ya han experimentado. Pero van a experimentar más y van a poder relacionar las cosas aún más, las cosas de esta clase con sus experiencias. Así que Dios trabaja en formas múltiples. Él te mostrará lo que tú necesitas saber a la luz y en el contexto de tu entendimiento. Es como los grandes profetas que escribieron la palabra de Dios. Cuando Dios les revelaba verdades en el idioma que hablaban, hebreo, arameo, ¿verdad? Dios les revelaba cosas en arameo. Bueno, digamos que ustedes no entienden chino y tú quieres saber algo y Dios te dice, ¿qué dices tú? Gracias, Dios. No, tú te preguntas por qué Dios está hablando en lenguas contigo, es lo que haces. No, Dios te habla en el idioma que tú entiendes, ¿verdad? O en imágenes, o en otra cosa que tú entiendas. Tú tienes que entender esto, la revelación es para ti. Entonces, Él no te va a hablar en chino, en japonés,
ni te va a dar símbolos o cuadros o imágenes que no te comuniquen lo que Dios quiere comunicarte. Él va a hablar con usted, contigo, con cada uno de nosotros, en los términos que nosotros podamos entender. Si un hombre es un agricultor, por ejemplo, y ha pasado mucho tiempo en los sembrados, con los animales y con las herramientas de sembrar y todo eso, Dios puede revelarle cosas en términos de la naturaleza, de la agricultura, ¿no? Pero si alguien ha pasado toda su vida en la ciudad, no sabe la diferencia entre trigo y maíz, allí o algo así, entonces Dios tiene que comunicar cosas a ese hombre de una forma diferente de al hombre del campo. Así trabaja Dios. Él nos muestra sus cosas a la luz y en el contexto de nuestro entendimiento. Siempre. Una cosa que podemos hacer cuando trabajamos con la gente, porque Dios quiere mostrarnos lo que necesitamos saber. Estamos ministrándole a alguien o testificándole a alguien o enseñando a un grupo de personas. Y Dios quiere que nosotros sepamos que alguien tiene un espíritu diabólico. Puede que nosotros, si estamos pensando en la persona de alguien, que nosotros no queramos creer, esa persona tiene un espíritu malo, porque nos da susto. Nos asusta pensar que alguien tiene espíritu malo. Así que un buen procedimiento es, muchas veces, sencillamente pensar en las personas como jarros o envases. No pensar en la cara o en el traje o en nada de la persona, en la apariencia física de la persona, sino como pensar en cada persona como un envase. Y a ver, ahora, ¿esa persona tiene espíritu, Padre? No estamos viendo la cara, no estamos viendo el pelo, la corbata, el traje, la personalidad de la persona. Estamos solamente como protegiéndonos o guardándonos de pensar en la persona, en la personalidad, en el aspecto de la persona, para concebir de ella como un envase. Un envase. Y luego Dios nos puede decir, ¿tiene ese envase un espíritu malo? ¿Tiene ese envase el espíritu del hombre? ¿Tiene ese envase el espíritu de Cristo? Él nos dice eso. Porque estamos concibiendo de la persona como un vase de barro, o como un jarro de barro, como algo que es neutro, en lugar de pensar en la persona en cuanto, bueno, él es médico, o él es abogado, o dentista, o presidente de la república, o lo que sea. No podemos permitirnos el lujo de hacer acepción de personas. Dios no lo hace. Nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Todos somos iguales espiritualmente. No importa cuánto dinero tengamos, cuánta posición social, cuánta posición política, cuántos títulos académicos, nada de esto importa. Lo que importa es que tenga alguien en su corazón. Y Dios nos revelará si lo que necesitamos saber en cuanto al estado espiritual de uno, en cuanto a si tiene espíritu malo o no. Sí, tenemos que saberlo. Ahora, otra cosa que es muy importante aquí. No metemos nuestras narices en los asuntos de otras personas para tratar de saber lo que están haciendo de malo, que están haciendo que pudiera ser malo. Eso no hacemos. Eso es muy importante, porque Dios no está en la empresa, en el negocio, de ayudarnos a saber todas las malicias que pueden estar cometiendo los vecinos. Sencillamente no lo hacemos. Esto no es para, como les dije, la manifestación de discernimiento de espíritus no es para discernir faltas, no es para saber si alguien está andando rectamente o no. No nos sentamos para preguntar, que padre, Juan estaba con Isabel, anoche me pregunta dónde fueron y qué hicieron. Dime, padre. No. Si tú te pones a hacer eso, tú vas a encontrarte en la situación de recibir revelación del otro lado, porque es el diablo que se interesa en tales cosas, no es Dios, en la vida personal de él. Eso es asunto de él, de ella, con Dios. Y tú no tienes que saber. Si tú tienes que saber algo de ese tipo, Dios te lo revelará, pero por lo general eso no es asunto tuyo. Dios tiene otra cosa que Él quiere que tú estés pensando, que quiere que tú estés metido en otras cosas.
Pero Dios siempre te dará la información que tú necesites. Y te comunicará en la forma que te comunique a ti. Un ejemplo que el doctor comparte, clase, en inglés, es de su propia experiencia. Porque una de las cosas que al doctor, yo creo que tiene dos cosas que le han interesado mucho fuera de la palabra. Tiene varias cosas, pero dos cosas principalmente. Una ha sido conducir su motocicleta, porque siempre le han gustado mucho las motocicletas. Y otra cosa han sido los perros. Le ha gustado tener perros cazadores, perros de caza, y de criar perros de caza, y de cazar con ellos, y cazar con ellos. Y le gusta salir al campo, y una vez que él había hecho era cazar a zorras. Y él había visto entonces, una vez él recibió revelación de Dios y estaba en términos de su comprensión, de su entendimiento. Y él vio una imagen de un zorro, una imagen de un zorro. Y para él simbolizaba el espíritu de astucia, que es un espíritu malo, que algunas personas tienen. Un espíritu malo es el espíritu de astucia, que es un espíritu que le permite a uno, que le obliga a uno a hacer cosas con mucha maña, con mucha astucia. Por ejemplo, la persona que puede entrar en una tienda, y en tienda con un abrigo, quizás tienen cámaras de televisión allí para mirar, para vigilar a toda la gente allí, para asegurarse de que nadie haga robos. Pero entra esta persona con espíritu de astucia y llena los bolsillos aquí, los bolsillos acá, y aquí, en todas partes. Nadie lo ve y sale tranquilamente con todas estas cosas que ha robado, nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque ese espíritu de astucia le permite hacerlo. La persona que tiene este espíritu de astucia puede, porque claro, es un espíritu diabólico y hace cosas entonces deshonestas, pero muy astutamente, con mucha maña, para que nadie caiga en la cuenta de lo que está haciendo. Bueno, el doctor entonces recibe la revelación de este espíritu de astucia mediante la imagen de un zorro, porque un zorro es un animal, el doctor sabía esto, que tiene mucha maña, tiene mucha astucia, tiene mucha fama de la astucia que tiene. Y tiene la costumbre, donde hay zorros, no sé si hay zorros aquí en Venezuela o no, pero tiene la costumbre, muchos zorros por lo menos, de ir a un lomo o a un collado alto que domina el paisaje, la tierra alrededor, y allí se posiciona, se coloca allí para que pueda ver todo, para ver si están cazándole o no, si vienen los perros. Y allí va por la tarde, particularmente cuando hace sol, para tomar el sol y también para tener los ojos abiertos para que pueda ver lo que está pasando. Y está vigilando todo el tiempo, viendo lo que hay. Y el doctor tenía esa imagen en su mente. Y una vez, entonces, él recibió esta revelación del espíritu de astucia mediante la imagen de un zorro. Pero no todo el zorro, sino lo que él vio era esto. Muy interesante, porque esto representaba para el doctor la astucia. No sé si ustedes van a poder ver, pero solamente esta parte de la frente de un zorro y los ojos vigilando. Espíritu de astucia para el doctor. Eso le comunicaba. Ahora, quizás para ustedes fuera otra cosa. Ustedes no recibirían la revelación de esa manera. Pero el doctor la recibía así. Y él ha tenido la revelación otras veces, y para él, siempre cuando él tiene la imagen de esos ojos furtivos del zorro, él sabe que es el espíritu de astucia. Entonces Dios nos comunica las cosas a la luz y en el contexto de nuestro entendimiento. Y con esos ojos furtivos pasando de un lado al otro, eso representa vida. Porque todo lo que tiene vida en sí mismo tiene espíritu. Repito, todo lo que tiene vida en sí mismo tiene espíritu. Y todo espíritu es vida. Ahora, no todo espíritu
es espíritu y vida eterna. Porque espíritus malos, espíritus diabólicos, no tienen vida eterna. Pero todo espíritu es vida. Los espíritus diabólicos tienen vida, viven. Y ciertas cosas que tienen una vida, un dinamismo propio, bueno, tienen espíritu. Porque donde hay espíritu hay vida, y donde hay vida hay espíritu. Cuando quiera y donde quiera que veas algo que tiene vida en sí mismo, o es de Dios o del diablo. Ahora bien, ¿cómo se recibe revelación? Ustedes se acuerdan que no hay que esforzarnos para recibir revelación. Podemos esforzarnos físicamente, mentalmente, intelectualmente, de muchas maneras diferentes. Podemos esforzarnos incluso a recordarnos de hablar en lenguas, pero para recibir revelación no nos esforzamos. Esforzarse es equivocarse en cuanto a recibir revelación. No tenemos que hacer esto para recibir revelación. No lo hacemos porque es con facilidad, es con ternura, es una cosa natural para nosotros que somos espirituales recibir revelación. Y tampoco tenemos que sentarnos para pensarlo. Si yo quiero revelación, no me siento aquí y digo, bueno, yo quiero recibir revelación, vamos, ok, puedo recibir revelación. No es así. Al principio el doctor hizo esto, hasta cierto punto por lo menos, pero más adelante él aprendió que esto de meter la mano en la jarra para galletas es un proceso instintivo, un proceso automático, espontáneo. No tiene que estar metiendo la mano literalmente en nada, es cuestión de estar listo y dispuesto para recibir revelación. Y la vas a recibir cuando la necesitas. Es la certeza, pero no tiene que sentarte y esforzarte a recibirlo, tampoco tiene que pensarlo. ¿Tiene que pensar para respirar? No. Espero que no. Es algo natural. Es lo mismo con recibir revelación de Dios. No tiene que pensarlo. Tú andas de acuerdo con la palabra y tú vas a recibir revelación. Y vas a reconocerla porque tú sabes que existe, tú sabes que es muy real y que Dios te quiere y que te quiere ayudar. Él te va a dar revelación cuando tú la necesites. Y nunca abrimos la mente a espíritus malos, a influencias malas. No podemos darnos el lujo de jugar con esto, porque muchos grupos cristianos, demasiados grupos cristianos, enseñan que el creyente supuestamente tiene que decirle a Dios, ok Dios, aquí estoy, toma posesión de mí, aquí estoy, poséeme. No. Si algo le posee, va a ser del otro lado. Si algo toma posesión de ese pobre cristiano, va a ser del diablo, esa posesión. Nunca hacemos eso. Nuestra libertad mental, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío se respeta siempre por Dios. Él nunca nos posee. Si nosotros nos vamos abriéndonos al Espíritu de Dios, a posesionarnos, si nos mantenemos haciendo esto por tiempo suficiente, les aseguro que Dios va a mandar algún espíritu para poseerles. Pero el Dios que lo hace, claro que va a ser el Dios de este mundo. Así que nosotros no nos abrimos a cualquier espíritu que sea. No permitimos que ningún espíritu nos domine, porque ni el Espíritu de Dios nos domina. El Espíritu de Dios viene a nosotros, ya lo tenemos, y Él activa el poder entre nosotros cuando nosotros creemos, pero no nos domina. Y no podemos darnos el lujo de jugar con esto. Es peor que jugar con fuego. Es el poder de Dios. O, si nos equivocamos mucho, el poder del diablo. Pero no se preocupen. Si ustedes aplican lo que yo estoy compartiendo, ningún espíritu del infierno puede meterse dentro de tu cabeza. Tú no puedes estar andando por la calle y de pronto un espíritu se mete en tu cabeza. Eso no puede ser. No puede ser. Uno tiene que trabajar para estar poseído. No ocurre naturalmente. Uno tiene que trabajar. Ustedes no van a trabajar para eso. Ustedes saben lo que estoy compartiendo con ustedes, conocen la palabra.
Los espíritus malos tienen que mantenerse muy alejados de ustedes, si aplican los principios de los cuales estamos hablando aquí. Estoy compartiendo esto con ustedes para que sepan y para que puedan saber diferencia entre lo que hacen en algunos grupos, la diferencia entre eso y lo que Dios realmente está promoviendo entre nosotros, que es el andar de poder a través de creer para recibir su poder, sus manifestaciones de revelación y de poder. Es tan importante tener la palabra correctamente dividida. En Mateo 5 dice algo que algunos de los grupos entienden tan mal. Hombres sinceros, hombres y mujeres sinceros, pero no dividen correctamente la palabra, así que, bueno, que cometen errores tremendos, que realmente les hacen mucho daño. Mateo 5, versículo 29 dice, versículo 28 dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pues Jesucristo estaba diciendo aquí que el hombre literalmente se cortara el ojo derecho para tirarlo. No, es una figura. Es una figura. Uno tiene que entender algo de orientalismos, de figuras. Pero cuando hace 5 años, yo creo que fue, estoy seguro que ha acontecido muchas veces después también, pero hace 5 años, cuando el doctor estaba haciendo la grabación en video de la clase en inglés, justo el día antes, yo creo, algo así, él se enteró de que un hombre que había estado leyendo este versículo y tenía su cuchillo, no sé si era un cuchillo suizo o lo que era, pero tenía su cuchillo allí y no lo usó como yo usé el cuchillo suizo el otro día. Ustedes saben lo que estaba haciendo. Estaba cortando su ojo y yo creo que metió la pata y estaba cortando también el pie en lugar de la mano. No sé lo que estaba haciendo, pero él creía que algo andaba mal con su ojo y que estaba mirando cosas que no debería mirar y que estaba metiendo la pata, literalmente, en cosas en que no debería estar metiendo la pata. Así que es terrible, pero también nos da risa, pero es terrible. Él cortó su ojo y su pie, según lo que yo leí. ¿Sabes una cosa? Eso no ocurre naturalmente. No hay ningún ser natural que hiciera tal cosa, que quisiera hacer tal cosa. Él hizo esto por posesión. Porque el cuerpo, naturalmente, la mente y el cuerpo no están diseñados para que hagamos tales cosas. Es una cosa la cirugía, es una cosa. Pero que el hombre hiciera actos tan violentos a su propio cuerpo, solo porque, bueno, que estoy mirando cosas malas aquí con mi ojo, así que voy a quitar. No. Eso es que un espíritu malo le estaba afectando. Así que es tan importante dividir correctamente la palabra, aplicarla correctamente. De otro modo, nos metemos en líos tremendos. Un hombre cristiano que se había entregado al Espíritu, un hombre sumamente sincero, a lo mejor renacido, pero no conocía la palabra correctamente y dividida como nosotros la conocemos, y en su sinceridad, en su celo, se abrió completamente a espíritus malos, diciendo, oh, Espíritu de Dios, estoy tuyo, haz conmigo que quieras. Entonces le viene la idea de, tú has venido mirando demasiado a las chicas, tú vas a tener que quitar tu ojo. Y no sé lo que estaba haciendo con su pie, pero tú tienes que cortar tu pie también. A lo mejor estaba entrando en bares o algo así, con sus pies, no sé. Pero yo sé esto, aunque nos da risa, es terrible, porque los espíritus del diablo sencillamente estaba aprovechando de él terriblemente, dejándole sin un ojo y sin un pie, solo por su celo sin conocimiento. Bueno, nosotros estamos adquiriendo los conocimientos y estoy seguro que tenemos cada vez más entusiasmo
para mover las cosas de Dios también. Es que el diablo sabe que algunos de esos creyentes, entre comillas, estas personas que sinceramente creen la Biblia, él estaba leyendo la Biblia, él estaba tratando de aplicarla, pero el diablo sabe que ellos no conocen la palabra correctamente dividida, se aprovecha de ellos. Sabe que puede entregarles a la falsificación. Y la gente, por no conocer la palabra, entonces, no pueden separar la verdad del error como nosotros tenemos que hacerlo. Y, como les dije, el doctor Weevil aprendió cosas de gran valor, de gran importancia, de varias personas. Mencioné ya a este B.G. Leonard, también de muchas otras personas. Pero estos hombres de quienes el doctor aprendió, no querían aferrarse a los principios de la división correcta de la palabra. Estaban tan ocupados en el poder de Dios, que sí estaban manifestando legítimamente, auténticamente, estaban tan ocupados en el poder de Dios y en manifestarlo, en los dones que ellos los consideraban del Espíritu Santo, que son manifestaciones, que ellos estaban descuidando la revelación que ya tenían en la Biblia. Estaban descuidando, en comparación relativa con el doctor, por lo menos, estaban descuidando cada vez más la división, el estudio, la investigación de la Biblia para dividirla correctamente. Estaban cada vez más metiéndose en sus experiencias. Y bueno, yo hice esto, esta persona hizo aquello, esta persona fue sanado de esto, este gran milagro aconteció aquí, otro gran milagro aconteció allá. Estaban limitándose cada vez más a sus experiencias. Y el doctor se dio cuenta de la gran necesidad de entrar cada vez más en la Biblia, en la palabra correctamente dividida. Y así él empezó a separarse de esos hombres cada vez más. Él fue por el camino de la palabra y ellos por otro camino. Y si no tenemos conocimientos bastante exactos de la palabra, podemos estar en lo cierto, en la verdad de un día y el próximo día en error muy fácilmente. Porque todo es cuestión de creer y de andar, pero de creer la palabra correctamente dividida y de andar de acuerdo con la palabra correctamente dividida. Dios está en nosotros, y ya conociendo lo que nosotros conocemos, sabiendo lo que nosotros sabemos que el recibir revelación no es una actividad difícil, es como respirar, es natural. Es algo que le viene al creyente naturalmente, como función de la verdad de que él es un creyente. Y no hay nada, esto yo lo creo, completamente. El doctor lo enseña, yo lo enseño, y lo he experimentado en mi propia vida, y también lo he escuchado de muchas personas. Esto es correcto, esto es la verdad, porque el Padre nos ama. No hay nada que jamás pueda pasarle a un creyente que esté en comunión con Dios, que Dios no le haya alertado de antemano para ayudarle, para poder evitar esa cosa. Nada malo nos acontecerá, ni nos ha acontecido, porque estoy seguro que desde que hemos estado en la palabra, cosas malas nos han acontecido. Pero Él es vivo, Él está allí y nos va a ayudar. Siempre. Dios nos ama más que nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿Es cierto? Así que Él va a andar con nosotros y hablar con nosotros. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a decir que esa llanta va a reventar. Él va a decir, antes de llegar a ese cruce de calles, donde hay una luz verde, a propósito, un semáforo verde ahí, y eso indica, una señal verde, por ejemplo, indica que nosotros podemos continuar sin preocuparnos, ¿verdad? Si tenemos la luz verde. Pero antes de llegar a esa calle, el Padre nos dice, mejor pararte, mejor no entrar en esa calle. Y nosotros decimos, pero Padre, yo tengo la luz verde, ¿por qué? Y continuamos, ¿y qué pasa? Aquí viene otro auto que a pesar de tener la luz roja, entra. ¿Y qué pasa? El choque automovilístico y tenemos el problema. Esto ha ocurrido. Muchas otras cosas. Siempre el Padre nos dice,
pero a veces nosotros no le hacemos caso. Ese es el problema. Pero nosotros ya estamos aprendiendo un poco más, por lo menos en esta clase avanzada, tenemos más luz, así que tenemos un poco más de responsabilidad. Y vamos a andar con ella entonces. Es que Dios está ahí, listo para enseñarnos lo que nosotros necesitamos aprender. Y quiero que ustedes vean ahora conmigo, el gran principio va a aparecer dentro de muy pocos segundos aquí en la pantalla. El Espíritu de Dios le enseña su creación en ti, que es ahora tu espíritu, y tu espíritu le enseña a tu mente, entonces es manifestado en el mundo de los sentidos cuando tú actúas. Cuando tú tomas la acción que sea hablar o sea tomar una acción, otra acción concreta. Es que lo que Él ha creado en nosotros, el Espíritu Santo de Cristo, ahora es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu. Y este espíritu nos enseña a nuestra mente, entonces es manifestado cuando nosotros tomamos la acción indicada. Este es el gran principio. Y esto acontecerá todo el tiempo en nuestro andar con el Padre cuando nosotros creemos. Al creer nosotros tendremos la manifestación en el mundo de los sentidos al tomar la acción, no antes. Si no le hacemos caso al Padre, si descuidamos su revelación, no veremos la manifestación ni el fruto de la manifestación del Espíritu. Pero si le hacemos caso, si obedecemos su palabra, acatamos su revelación, la reconocemos y la respetamos y la obedecemos, veremos la manifestación en el mundo de los sentidos, porque habremos actuado de acuerdo con esa revelación y tendremos el fruto del Espíritu.